en que nos íbamos a ir con el Señor, no creían en la recompensa que va a haber de parte de Dios. Pero les digo algo, voy a hacer como una afirmación ahorita, cosa que no creo que sea así, ¿de acuerdo? Pero voy a levantar un supuesto. Digamos que Dios nos va a tratar a todos iguales, es decir, a los que buscan al Señor, a los que no le buscan, a los buenos, a los malos, al justo, al injusto, al impío, al pecador, a todos, asumamos que a todos los va a tratar igualito, y que al final, cuando termine todo aquí en la tierra, todos nos vamos a ir con Él y todos vamos a estar en el mismo lugar allá en el reino. Asumamos eso, pero no es así, ¿verdad? Pero lo vamos a asumir. Si yo aquí en la tierra me consagré al Señor, lo busqué, me aparté del pecado, hice todo lo que la Biblia decía, les pregunto, si al final nos van a pagar igual a todos y no va a haber alguna diferencia, la pregunta es, ¿qué perdí yo? Digamos que yo vivo así, soy pastor, así como vivo, y el Señor va a tratar igual a todos, no va a haber ninguna diferencia. La pregunta es, ¿perdí algo yo? Porque allá afuera y en cristianos adentro, pero que no viven a veces bien, a veces sienten que es una pérdida de tiempo buscar al Señor, si el Señor fuera a hacer con todo lo mismo. Pero les digo algo, aún así, nosotros, yo creo que aún así fuera, es una bendición ser cristiano. Buscar al Señor es guardado. Uno, por ejemplo, yo recuerdo con mis amigos que cuando decían, vamos a hacer una fiesta, ¿qué creen ustedes que había en esas fiestas? Cuando no eran cristianos. Alcohol, gracias a Dios, nunca fui a una fiesta donde hubieran drogas, gracias a Dios. Pero alcohol, cigarro, etcétera. Y muchos de ellos en la primera ronda se emborrachaban y después ya estaban hablando hasta tonterías. La pregunta es, cuando hablamos de fiesta en el mundo y en la iglesia, ¿realmente en el mundo están disfrutando lo que ellos llaman fiesta? Porque yo lo que veo, el resultado final de las fiestas, sobre todo los jovencitos, el resultado final es que salen los jovencitos a vomitar todo lo que se pasaron, ¿verdad? Ese es el resultado. Si no nos vamos al extremo, por ejemplo, nosotros veíamos cómo en las discotecas de la zona roja de la ciudad sacaban a las señoritas bien borrachas. Zona viva. Oh, ok, gracias. Ok, entonces en la zona viva sacaban una señorita bien borracha y solo la metieron con un taxista para que la llevara. ¿A dónde? ¿Cuál era el futuro de esa muchacha? Que llegó a vivir su vida, porque le dicen a uno, no, si yo tengo derecho a vivir mi vida. ¿Y quién dijo que no? Pero la puedes vivir adentro o afuera. Entonces, yo te voy a decir algo. Yo conozco al Señor desde los 16 años. Mi juventud la viví dentro de la iglesia y sé que el Señor me guardó de muchas cosas. Hoy yo tengo un matrimonio, tengo hijos y veo la cosecha de lo que Dios me permitió sembrar en aquel tiempo. La veo ahora. Pero también tengo amigos que no fue así. Y hoy muchos de ellos están divorciados, otros le pegan a la mujer o la mujer les pega a ellos, una de dos. Entonces, a mí me alegra que estén aquí, porque aquí el Señor los va a guardar. ¿De qué? A cada uno el Señor los va a guardar de algo. Entonces, yo les quiero hablar hoy de impedimentos del oír. Acompáñenme a orar. Padre, bendecimos esta palabra. Te suplicamos, Señor, que la sazones con la unción de tu Espíritu Santo,
y que nuestro corazón esté tan atento como nuestro oído abierto para escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Entonces, miren pues, miren este texto, Mateo 26:73. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sí? Cuando vemos esa palabrita, manera de hablar, vemos que es la palabra lalia, del griego 2981. Esa palabrita lalia no solo significa manera de hablar, también significa lenguaje, discurso, dialecto. El diccionario Swanson dice que es un acento, una manera peculiar de hablar. El diccionario Thayer dice que es la pronunciación, discurso que da a conocer el país natal del que habla. Y por último, esa palabra viene de una que es laleo, que significa predicar. ¿A dónde voy con esto? Que a Pedro, cuando él habla, lo identifican como seguidor de Jesús por su forma de hablar, ¿verdad? Entonces no fue necesario ni siquiera verle el parecido físico, solo con su forma de hablar lo identificaron. Fíjese que nosotros en la iglesia nos acostumbramos a hablar de determinada forma, pero en la calle no hablan así. Por ejemplo, en la calle para decir sí le dicen amén, pero aquí sí, puede servir amén. Cuando uno está feliz y quiere, en lugar de decir ajúa, uno grita aleluya, ¿verdad? Pero como que uno así se identifica. Pero si ustedes van en la calle y gritan aleluya, todos se le quedan viendo, ¿verdad? Y ¿verdad? A mí me pasaba que en mi trabajo secular, cuando estábamos en una reunión y alguien me decía algo, y entonces, amén. Cuando yo estaba de acuerdo, decía, todo se me salió el cristiano aquí. Nah, siempre se sale, ¿verdad? Se sale cuando hablamos. Entonces, es notorio cuando alguien está pegado a la fuente, escuchando, porque en su hablar se le nota lo que está escuchando. Fíjese que yo me topaba con compañeros de trabajo. De repente empezamos a hablar y cuando uno, hermano, ha escuchado tanto la palabra, aunque uno a veces se quiera hacer el loco, termina hablando la palabra. Los lunes en mi trabajo, regularmente a la hora de almuerzo, era puro hablar de escatología, porque yo llevaba fresquita la escatología que nos habían explicado el domingo en la noche. Y entonces mi forma de sacarle plática era a los señores, a la gente, ¿verdad? Y ya ve usted cómo se puso por el 11 de septiembre, lo que pasó, que toda la gente, sí, hombre, y ese era mi gancho. Y entonces yo me iba al extremo, decía, yo creo que ya el Señor ya viene. Y ahí es donde ellos decían, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Por la forma de hablar. Nunca vayas a cambiar tu forma de hablar en frente de tus amigos, porque a veces cuando uno tiene amigos que no son en la iglesia, lo mete en un conflicto a uno, porque uno termina adaptándose a ellos en lugar de al revés. Haz de cuenta que estás con tus amigos no cristianos y pasa el hermanito con el que sirves tú a la par. Dios te bendiga, te dice, ¿verdad? Y tú estás con tus amigos, no, ¿verdad? Solo medio lo saludas así, pero no le externas tu forma de hablar. Pero en la iglesia te hubiera dicho, Dios te bendiga, papito. Hasta el papito le salió. Entonces nuestro lenguaje nos hace que nos identifiquen a nosotros como cristianos. Entonces, mira esto, como la primera palabra, el primer significado es lenguaje de esta palabra lalia, que es modo de hablar. Yo te puse aquí el significado del lenguaje en un diccionario secular y dice que es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Por ejemplo, yo veo en los muchachos de alabanza,
que ellos están cantando y de repente empiezan así. O si no, y si no, ¿verdad? Y si no. Yo digo, ¿y eso qué, verdad? Y cuando uno no entiende las señales, lo que toca es esperar al director por dónde se va a ir. Si no, a uno lo agarran en curva y el director cambia de coro y uno sigue, y ya no era ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el director cambió el coro. ¿Cómo hacen para cambiar de coro? Así. Ustedes ya saben, ¿verdad? Cuando hagan así, ya no es de regresar a seguir cantando el coro, van a cambiar de coro. Entonces, hay un lenguaje que nosotros también tenemos. Por ejemplo, cuando usted escucha algo en la palabra que el Señor, usted sabe que el Señor se lo está trasladando a usted, ustedes levantan las manos, como parece, yo recibo. Pero en la calle no hacen eso. Pues somos palencanos todos, ¿verdad? Pero en la calle no hacen eso. Entonces en Cristo adquirimos un lenguaje. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Él. Ahora bien, dice que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Es decir, cuando yo hablo, yo expreso lo que estoy sintiendo, lo que yo pienso. Entonces, ¿quieres medirte cómo estás? Si estás bien o estás mal, mira de qué estás hablando. Mira cómo estás hablando. Ahí te vas a poder ver en el termómetro cómo estás. Entonces, esta palabra, lalía, aparece también en otros dos textos. En Marcos 14:70, te puse la versión Peshita, la 2015. Aquí dice, pero nuevamente, hablando de Pedro, él lo negó. Un poco más tarde, los que estaban ahí volvieron a decir a Cefas, ciertamente tú eres uno de ellos, porque también eres Galileo y tu modo de hablar es semejante. Aquí es otra cosa. La primera vez dice, tu modo de hablar te evidencia, te pone en evidencia. Aquí dice, tu modo de hablar es semejante. ¿A quién? A Jesús. O sea que los discípulos ya hablaban como Jesús. Yo imagino que Jesús, si fuera el tiempo de este tiempo, cuando hablaba así, gloria a Dios, ¿verdad? Y todos los discípulos, sí, gloria a Dios, también ya tenían ese mismo marco en el cual ellos hablaban. Por ejemplo, vamos a ver si me entienden. Aquí en la iglesia a veces nos acostumbramos a decirle a una persona hermano, pero ustedes no andan en la calle, hermano, Dios le bendiga. No. Y puede ser que sí sea hermano ustedes en Cristo, pero no andan de hermano, no. Buscan cómo aprenderle el nombre. A veces en la iglesia ni el nombre no sabemos de la gente. Aquí sí somos pocos, ¿verdad? Pero hay, hermano, el clavo es cuando ellos te dicen tu nombre y tú, ¿cómo le digo, verdad? El hermano, ¿qué es este, verdad? Entonces, el lenguaje nuestro termina siendo semejante al lenguaje de Cristo, a la forma de hablar de Cristo. Y también esta palabra, lalía, aparece acá en Juan 4:42. Dice, y decían a la mujer, ya no es a causa de tu lalía, de tu lenguaje, de tu manera de hablar, que creemos en Él, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que ciertamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Quiere decir que el modo de hablar nuestro hace que la gente se convierta al Señor, porque tenemos una palabra distinta. Yo tenía una compañera de trabajo, es abogada, y en uno de los primeros trabajos que yo tuve, pero cuando ya como profesional,
Y en ese lugar, recuerdo que yo me ponía a hablar con los compañeros del Señor y de la venida del Señor, de esto. Y de repente ella se llamaba Suani, se llamaba, primera vez que escuchaba yo ese nombre, no sé si hay otro, pero estábamos hablando y ella me dijo, mire, me dice, yo escucho lo que usted habla con ellos, y cuando usted menciona a la novia del Cordero, cuando usted menciona que Cristo va a venir por una novia y se viene a casar, yo soy cristiana. Ella iba a una iglesia, de esas iglesias de la prosperidad, y me dice, pero yo, cuando usted dice la novia, a nosotros no nos predican de eso, pero cuando usted lo dice, yo me identifico, yo siento que yo soy novia, por favor hábleme más de eso. Entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos el lenguaje que tenemos, la forma de hablar que tenemos, la gente que el Señor nos pone en el camino van a creer. Pero aquí tremendo, porque ya vienen ellos y le dicen, ya no creemos por tu palabra, ahora nosotros ya creemos porque Cristo mismo nos está hablando. Es decir, nosotros llegamos a tener este lenguaje, o vamos teniendo este lenguaje, porque oímos a Cristo, porque oímos la palabra. Por eso nos empezamos a parecer a Él, por eso nos empiezan a identificar como que somos, nos ponemos en evidencia por la forma de hablar. Entonces, aquí le puse un resumen de lo que le he estado platicando. Primero, quedamos en evidencia. Segundo, nos hace semejantes a Él. Y tercero, muchos creen por la forma como hablamos. Entonces, Juan, capítulo 8, versículo 43, ¿no lo habías terminado de copiar? Ahí está. Va. Mejor la foto, ¿verdad? Va. Juan 8, 43, en la Biblia textual, cuarta edición, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Esta palabra lenguaje es laliá. ¿Por qué no entendés mi laliá? Dice el Señor Jesucristo. Y después dice, porque no sois capaces de oír mi palabra. ¿Por qué la gente afuera no nos entiende? Porque no son capaces de oír la palabra. ¿Por qué a veces dentro de la misma iglesia hay gente que no comparte nuestro lenguaje? Porque no son capaces de oír la palabra. ¿Por qué no se nos ha pegado el lenguaje del cielo? Porque no nos hemos expuesto a la palabra. Entonces, en la medida que nosotros oímos la palabra de Dios, esta palabra empieza a cambiar nuestra forma de hablar y empezamos a hablar diferente. Antes, tal vez, cuando yo invitaba a un amigo a ir que saliéramos, yo le decía, mira, vamos a echar un ride al parque. Ahora lo llamo, mira, tenés tiempo, te invito a la iglesia. ¿Cuándo nos cambió nuestra forma de hablar? ¿Cuándo? Cuando oímos la palabra, cuando nos dimos cuenta que era bueno ir a la iglesia y experimentamos un cambio en nuestra vida. Entonces, fíjense que esa palabra oír es la palabra akouo, y no solo significa oír, significa también entender, escuchar, obedecer, prestar atención y comprender. Es decir, lo que dice, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Porque no son capaces de prestar atención, no son capaces de escuchar, no son capaces de entender mi palabra. Entonces nosotros, en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios, aún nuestra forma de hablar cambia. Es necesario. Fíjate que uno de mis hijos me estaba mostrando hace unos días las modalidades que usan los hermanos ahora para predicar el evangelio. Porque así como la gente afuera es bien ducha o bien pilas o son buenos para ingeniarse las cosas, los cristianos también. ¿Qué hacen? Como hay lugares en donde no,
ustedes no pueden hacer evangelismo así en las calles y todo, porque sobre todo no hay lugares tan públicos como para llegar y hacer un evento como aquí se podría hacer, ¿verdad? O aquí podríamos ir de persona en persona. Hay lugares donde no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué hacían? Se subían a las gradas eléctricas y se quedaban como a 3 graditas de otra persona que iba subiendo también, y como las gradas pues tardan un poquito, empezaban por agarrar el teléfono como que estuvieran hablando con alguien, pero no iban hablando con nadie. Dice, sí, yo sé que tienes problemas, pero Jesús es tu salida, Jesús es tu solución, Él tiene un plan para ti. ¿Acaso se te olvidó lo que Él hizo por ti? Él murió en la cruz por ti, y supuestamente le va hablando a alguien, pero es la estrategia que va usando para predicarle al que está. Y entonces empiezan a filmarlo, ¿verdad? Los que van adelante así como ya van incómodos, ¿verdad? Porque Dios les va hablando a su corazón. Tú no tienes ni idea de cómo Dios te quiere usar para hablarle a la gente. Por ejemplo, ¿tú crees que hay gente que no tiene un plato de comida para ver en la noche? ¿Tú crees que habrá gente así? Va, ¿y qué pasaría si tú le llevas un plato de comida? ¿Se pondrían tristes o felices? Va, ¿y habrá gente que tiene necesidad de oír la palabra de Dios? ¿Y si le llevamos palabra? Eso sería interesante, ¿verdad? Entonces, yo encuentro en la Biblia que hay gente que no puede oír, que no puede acoúo la palabra, y por lo tanto no pueden entender el lenguaje de Dios. Tienen impedimentos para escuchar. Miren, yo me puedo sentar ahí y oír al predicador 1000 veces, pero no por eso estoy escuchando la palabra. Incluso en mi mente la puedo entender, pero si no baja el corazón, eso no sirve de nada. Fíjense que la palabra en realidad solo como palabra mata. ¿O cuánta gente no hay preocupados más en el largo del vestido de las hermanas, en que los hombres no deben usar barba? Pues ustedes saben que hay gente que es muy legalista, para quienes nuestra forma de vestir ya es un insulto. Se ocupan tanto en esas cosas que dejan de poner atención a las que sí vale la pena y que tienen importancia. Por ejemplo, cuando Jesús fue a la casa del recaudador de impuestos llamado Zaqueo, pregunto, le dijo: yo quiero entrar a tu casa, pero por favor, antes de que yo entre, tú me le das todo lo que le has quitado a la gente, se lo devolves. ¿Así fue? ¿O primero entró a la casa? Entró a la casa y ni fue necesario él decirle a Zaqueo. Zaqueo mismo, lo primero que dice: Señor, se sintió conmovido en su corazón. Digo, si he defraudado a alguien, yo se lo voy a devolver. Pero en realidad el trabajo lo hace Dios. A nosotros nadie nos obliga a hacer algo. ¿O habrá alguien aquí que lo hemos obligado a hacer algo? No, realmente es una decisión personal que hacemos nosotros con nuestra vida. Por ejemplo, si viene un muchacho ahí y viene con aretes aquí, aretes aquí, aretes aquí, yo no me voy a poner, no, se quitan los aretes antes de entrar. ¿Por qué? ¿Y acaso mis orejas son las de él? ¿Es su nariz? Es cosa de él, ¿no creen? Porque él me podría decir: entonces yo me voy a quitar eso, pero usted se deja crecer el pelo porque no está bien que no tenga pelo. ¿Y cómo le hago, ve? Ya la naturaleza me está diciendo: ya llegaste, ya la garantía se me venció. Entonces hay cosas que no son tan importantes al inicio. Miren, hablemos de la misma persona de los aretes. Él puede venir y pasar aquí toda la vida y puede estar con los aretes. Nadie debería acercársele a decir: se me quitan los aretes. No. Cuando Dios decida,
Y si así lo decide, Dios le va a decir con amor: papito, quítate los aretes. Cuando sintamos va a venir sin aretes. Y todos: que se los ponga, se miraba bien. También regresándole. No, va a ser Dios. Es más, ni nos vamos a dar cuenta. Creo que hoy hablamos de eso. Hay un músico que cuando empezó cantando himnos de adoración, ¿verdad?, con su pelo largo, pero en la medida que fue avanzando en su nivel de intimidad con Dios, ahora no, ahora su pelito corto. Ahora les pregunto: ¿qué me quita y qué me pone a mí su pelo largo? ¿Dice la palabra? ¿Habla? Sí, habría que analizar caso por caso, pero yo no voy a andar con una regla. A ver, ¿cuánto mide tu pelo? Eso es lo menos importante. A mí lo que me interesa es que se siente, escuche la palabra y que entienda la palabra. Y cuando entienda la palabra, él va a empezar a cambiar cosas que Dios le diga. Y lo que Dios no le diga no lo va a cambiar. Amén. Bueno, por imposición nada es bueno. El evangelio se expone, no se impone. Ahora, es diferente lo que les voy a decir ahorita. A los que sirven, sí les puedo decir yo: ¿cómo así que vas a subir en chanclas? No, me traes zapatos, por favor. O sea que aquí ya imponen las cosas. No, a ti sí, porque a ti te van a ver todos. Y entonces te conviertes en alguien que la gente quiere imitar. Por eso tenemos entonces ya la persona: o sea que no es con chanclas, tampoco en short. No, de allá va, con la otra ya viene con sus zapatitos, su corbata. Nunca ha usado corbata, ni sabía hacerle el nudo a la corbata. Aquí hemos tenido muchachos que no sabían cómo hacerle un nudo a la corbata. Ahora ya solitos le hacen el nudo, hasta mejor, que es lo que me cae mal, hasta mejor que a mí le quedan las corbatas. Entonces, miren pues, ¿cuáles podrían ser impedimentos para que tú estés oyendo el lenguaje de Dios? El primero, Mateo capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y respondiendo él, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. A ver, ayúdenme. ¿Cuál era el impedimento por el cual ellos no podían oír la palabra? Está encriptado, no está tan fácil. La palabra ni aparece ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no podían oír? Porque ahí dice: oyendo no oyen. O sea que está hablando de un oír diferente. Porque si están oyendo, oyen o no. Pero ahí dice: oyendo no oyen. Sí, no entendían, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? No se los queríamos. ¿Por qué? Lo voy a poner. No, todas las respuestas están buenas, pero hay una razón. A ver, ¿qué eran los que sí entendían? Entonces los que no entendían no eran discípulos. ¿Cuál es un impedimento para oír? No ser discípulo. Pero ahora, pues Avi nos decía hoy en el medio de la ofrenda un concepto o una característica de un discípulo. ¿Cuál decías? Ya se te olvidó. Deja cosas. Un discípulo deja de hacer cosas porque es discípulo. ¿Sí? El que no es discípulo, a él no le piden cosas. Miren pues, si se llena la iglesia, háganle cuentas que los lugares que están vacíos se llenan. Y yo necesito un favor. ¿A quién creen que le voy a pedir favor? ¿A los que están en los lugares que están vacíos ahorita, pero que van a venir?
o a los que ya conozco? No le voy a decir a un nuevo, hágame el favor, va a traerme un trapeador. No, yo se lo pido a alguien que incluso sabe en dónde está el trapeador. ¿Sí? A un discípulo el Señor le pide cosas y no le cuesta. Recuérdense que hay categorías. Están los oyentes, aquellos que oyen, les gusta oír la palabra. Están los creyentes, los que oyen la palabra y la creen, porque están los que oyen pero solo la oyen, no la creen. Después de los creyentes están los discípulos. O sea que un discípulo es más grande que un creyente. No es solo aquel que, no, yo creo en Dios. Sí, está bien creerle en Dios. También los demonios creen y tiemblan delante de Dios. O sea que el creer en Dios es bueno, pero no es suficiente. Hay que ir más allá. ¿O no dice la palabra? Ir y predicar el evangelio y haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Ok, entonces, ¿cuál es un requisito o una solicitud para que alguien se convierta en discípulo? Ser bautizado en agua. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer uno con el sacrificio de Cristo para ser discípulos. Nadie puede ser discípulo si dice, no, a mí sí me gusta ser discípulo, pero yo lo que no creo es que Jesús haya muerto y que haya resucitado. Jamás va a poder ser discípulo. Yo he visto unos milagros cuando la gente se bautiza, impresionantes. Una vez estábamos en Guatemala, estábamos metiendo a una persona a bautizarla, ¿verdad? Él pidió que quería que para atrás. Yo no acostumbro eso. Yo le digo a las personas, ¿cómo quieres que te meta? Solo te agachas para adelante, para un lado, o saltas y te damos la vuelta así en el aire y te metemos. ¿Cómo quieres, verdad? Para que ellos decidan. Pero esta persona dijo, yo quiero para atrás. Y entonces, como es por inmersión y tiene que quedar cubierto por el agua, fíjese que lo metíamos. Y ya cuando iba a quedarse cubierto, sacaba una mano. Y entonces nosotros sí, no nos lo esperábamos. Y le bajábamos la mano. Y puro chespirito, la otra. Y entonces ya el otro, que éramos como tres, ¿verdad? El otro se mete y le agarra la otra mano. ¿Qué cree que levantó? Le hacía el bandido. Y nosotros, ¿qué hacemos ahora? Y entre todos, pero sí se quería bautizar. Pero algo estaba pasando. Había un conflicto ahí espiritual. Como sabíamos que él se quería bautizar, lo agarramos de las manos así, de los pies, y lo sumergimos lo más que podíamos para que no hiciera esto, ¿eh? Porque si no, capaz que nos saca la cabeza así. Y lo metemos. Y cuando lo sacamos, empieza a sangrar. Pero una cantidad de sangre. Pero él bien feliz. ¡Aleluya! Decía, y sangrando y otros. El Señor lo liberó ahí. O sea que había un pleito entre las potestades que lo tenían sujeto. Porque, hermano, a ver, ¿quién nunca se ha bañado aquí? ¿Quién nunca ha ido a una alberca? Todos hemos ido a una alberca. Pero ¿por qué bautizarse le puede costar tanto a una persona? Porque a veces hay algo atrás. No siempre. A veces la persona dice, es que no, yo no termino de entender y quiero entender. Eso es comprensible. Pero yo siempre trato de decir a la gente, es que mira, no es tanto que tú logres entenderlo, es que tú lo creas y que seas obediente. Porque el bautismo en agua es un acto de obediencia. Imagínate que yo le digo, bueno, de aquí se pueden bautizar solo los que han leído toda la Biblia. Muchos de los que están bautizados aún hoy no se podían bautizar. No han leído toda la Biblia. Aquí es cayendo el muerto. ¿Y qué? Y soltando el llanto, contando el chiste
y soltando la carcajada. De una vez. El eunuco se le acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Él iba leyendo la Biblia. Y él dice: la verdad no. Entonces se sube Felipe al carro, el eunuco. Pregunto, en términos prácticos, no utilizando palabras feitas, sino en términos prácticos, ¿quién sería un eunuco? ¿Tienen idea? No, pero, o sea, no, espérate, no. Espérame, Lalo, ya me estás confundiendo. No, me refiero a, bueno, te lo voy a poner de esta manera, pues. Un eunuco era alguien al que le cortaban sus partes íntimas para que no pudiera tener relaciones sexuales. ¿Saben dónde era bien común eso? Cuando el rey necesitaba siervos para poner al servicio de la reina. Y entonces él estaba tranquilo, porque eran eunucos los que la atendían. Entonces, se podría decir que en este tiempo un eunuco sería una persona que no siente ningún tipo de atracción por el sexo opuesto. Pero, ¿cómo lo digo? Pues, bueno, otro día hablaremos mejor de los eunucos. Pero ahí no vino Felipe cuando le dijo el eunuco: yo me quiero bautizar. Vino Felipe y no le dijo: pero tengo un problema, eres eunuco. Si se quiere decir así, tienes pecado, pues no puedo bautizarte. No le dijo así. Felipe le dijo: ¿crees? Sí, creo. Va al agua, pues. Así es el bautismo en agua, es que es por obediencia. Amén. O cuando tus papás te piden algo, tú dices: no, es que no entiendo. Nada que no entiendo. ¿Cuál es la orden? Va a traer tortillas. A traer tortillas. Así es con el Señor. Señor quiere que te bautices, así dice la palabra. Y tú necesitas ser discípulo para poder oír. Bautízate. Ya están bautizados la mayoría, o todos. Entonces, mira otro. Mateo capítulo 18, versículos 15 y 16. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, pero que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. A ver, hermano, ¿quién no está oyendo? ¿Quién no está escuchando? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la característica de estos que no pueden oír aquí? ¿Ya entendieron, verdad? O sea, ¿por qué es que lo están enviando a reprender? ¿Cómo? ¿Sí? Porque pecó. Pecó y están mandando a un hermanito y le digo: repréndelo por lo que hizo. Pero dice aquí: pero si no te escucha. O sea, y esa palabra escuchar es la que vimos, de oír. Es decir, si no escucha, entonces lleva contigo a uno o dos más. Pero la pregunta es: ¿por qué no va a escuchar? Te voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a Dani: Dani, ¿qué te digo? Traes un zapato de uno y un zapato de otro. ¿Me escuchaste, Dani? Sí, me escuchó. Entonces está hablando de otro tipo de oír, como de atender, ¿verdad? Lo que le están diciendo. Entonces, ¿por qué razón sería esto? O la estoy complicando para preguntar, ¿verdad? ¿Por qué razón no está escuchando él? No se deja corregir. Llegaron con él y dijeron: mira, estás mal. Por ejemplo, a un hombre casado le podría decir: mire,
¿cómo es eso que usted está casado y tiene 3 mujeres? Otras 3 mujeres. En primer lugar, ¿cómo le alcanza la plata? Si yo tengo una y no puedo. Diría pues la persona que está corriendo. Tal vez está preguntándole para ver si se anima hasta él, ¿verdad? No, llegó a corregirlo. Y entonces el otro, sí, gracias. Pero en realidad no está oyendo. Lo que le está diciendo es: ya deje de andar con otras mujeres. Pero él, ¿qué le importa en mi vida? No escucha. ¿Por qué? Porque no se deja corregir. Mire, yo no sé si solo a mí me pasaba porque yo me iba a estudiar cuando todavía era oscuro en mi casa. ¿A alguien le tocó así? ¿Irse a estudiar cuando era oscura en su casa? Y vivir en un lugar, en una casa que era tan pequeña que no podían encender la luz porque había más gente durmiendo ahí. ¿Les tocó eso? Bueno, de la familia, pero ahí estaban, ¿verdad? Ok, ahí me pasó que una vez me vestí, salí a la calle, me fui a estudiar y hasta en la escuela me di cuenta que llevaba un calcetín de uno y un calcetín de otro. ¿A alguien le pasó eso? O sea que así nos pasa a varios, ¿verdad? Vaya, les pregunto, si yo desde antes de entrar a la escuela me senté en una banquita y con mis calcetines así, ¿verdad? Y viene alguien y se da cuenta que tengo uno y otro de otro, y se me acerca y me dice: tus calcetines están mal. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo? Sí, revisar. ¿Pero qué harían? Pregunto, le dirían: ¿qué te importa? No. Yo lo que haría es: gracias. Y así como era yo, me imagino que me hubiera ido a quitar los calcetines y hubiera preferido andar descalzo que con 2 calcetines. Hubiera andado todo el día así, bajándome el pantalón para que no me vieran. Pero atendí lo que me dijo la persona. Pero lo de los calcetines es algo que bueno, ¿qué puede pasar? Que se rían de mí. Pero el pecado es vergonzoso. El problema es que cuando alguien ya se da cuenta de un pecado que yo tengo, es porque yo mantuve mucho tiempo el pecado. Yo tengo unas mascotas en mi casa ahorita, nuevas mascotas. No son los perritos, son unas lombrices. No en el estómago, ¿verdad? Sino que ahí tengo unas lombrices para producción de abono orgánico. Y entonces todos contribuyen en la casa para que todos los desechos orgánicos se le da de comer a las lombrices. Pero a veces nos va acumulando. Y de repente más de alguien dice: ay, qué huele feo aquí. ¿Por qué se nos olvidó que había que cambiar de recipiente una fruta? Sueltó la piña, cómo apesta cuando ya entra en su proceso de descomposición. Entonces, al principio la piña es sabrosa. El primer día no se huele mucho, pero a partir del segundo día uno ya no aguanta la peste de la piña. Así es el pecado. Cuando uno peca, al principio nadie se da cuenta, pero uno ya sabe, uno ya se dio cuenta. Si tú lo dejas con el tiempo, los demás se van a empezar a dar cuenta. Primero, los que están cerca. Por ejemplo, si alguien no se echó desodorante hoy, probablemente el que está a la par ya se dio cuenta. Y si no haces algo antes de que termine el culto, todos ya nos dimos cuenta. Sobre todo cuando diga el pastor: levante las manos. Todos, la unción está aquí, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, así es con el pecado. Primero el pecado, el Señor te da la oportunidad para que tú reconozcas. Después empieza a hacerse evidente en los cercanos. Fíjate que a veces Dios usa a la gente. A mí me puede usar el Señor y decirme: solo es un ejemplo, no, gracias a Dios no es de ninguno de ustedes, ¿ok? Voy a poner ejemplo con Isma, porque como está sentado más lejos, por eso. Mire, imagínense que yo veo acá y el Señor me dice:
Ismael no se lavó los dientes hoy. Sí te los lavaste, ¿verdad? Entonces, Ismael no se lavó los dientes. Yo no tengo que decirlo del púlpito. Ismael no se lavó los dientes, como hacen algunos. Yo tengo que ir con él y me encargo de que todos hagan otra cosa. Ismael, no te lavaste los dientes. Ay, hermano, ¿y usted cómo lo sabe? El Señor me lo reveló. Corregirlo. Y entonces él se va al baño, saca su cepillo, se va y ya, viene, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo vengo y le digo, no te lavaste los dientes? Y a usted que le importa, llame. Entonces, tendría un problema físico, pero uno peor en su alma. No se deja corregir. Pero no es cierto, papito. O sea, es un ejemplo nada más. Lo pude haber puesto con cualquiera de ustedes. Sí. Entonces, dejémonos corregir. A veces nuestros papás, no hagas eso, y otros, ¿qué sabe mi papá? Sí sabe, hombre. Sí sabe. Por algo te lo está diciendo. ¿A cuántos de ustedes sus papás a veces les dicen, ponete recto? ¿Algunos le han dicho así? Porque están comiendo así. Y su papá hasta truena, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados. Así, ponete recto. Y así como voy a comer, pues así se come normalmente. Ya mero la cara metida en el plato. Entonces, aceptemos la corrección para poder escuchar. Otra, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, aquí sí todos tenemos quien nos predique, pero la pregunta es, ¿nos sentamos a escuchar las prédicas? Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando el apóstol iba a ministrar ya la palabra, él decía, ¿dónde están los hermanos de alabanza? Ni uno solo. Todos en la cafetería. No escuchaban la palabra. Pero de repente él empezó a tomar acciones y ya decía, los de alabanza aquí enfrente los quiero. O sea, todos sentaditos adelante. Una vez me impresionó. Les voy a hablar de esto porque pues nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Que llegó no voy a poner nombres mejor. Bueno, sí, al que honra, ¿verdad? Llegó Génesis Campos allá a Guatemala a ministrar la alabanza. Y en medio de la prédica, muchos de los que habían subido con ella saben dónde estaban, ¿verdad? Por ahí andaban. Pero ella, sentadita, anotando, oyendo. Y eso habla muy bien de una persona. Por ejemplo, decía el apóstol ayer en una prédica, ¿qué creen ustedes que a la mayoría de jóvenes le gusta más? ¿La palabra o la alabanza? La alabanza. Va a haber un concierto con no sé quién, ahí se llena. Va a predicar no sé quién, no llega. Entonces regularmente esa gente no oye. Entonces no tienen el lenguaje de Dios porque no oyen. Tenemos que sentarnos a predicar. Eso para nosotros, ¿qué sería? Si 7 días hay prédicas, haz un esfuerzo. Escucha. Mira, yo entiendo que no siempre puedes venir. No todos, porque algunos sí pueden. Pero algunos no pueden venir. Si no puedes venir, en Facebook lo transmitimos. ¿Sabes qué? No es una queja, o casi. Pero a veces pienso yo, me dan ganas de quitar las transmisiones. ¿Cuánta gente se conecta? ¿Sabes cuánto dinero se gasta por estar transmitiendo? ¿Y por quiénes lo hacemos? Por los que no pueden venir. Cuando tú no puedes venir, conéctate. Está escuchando. Escucha la palabra. Así te va a cambiar el Señor. Amén. Vaya pues.
No fue un regaño, o tal vez iba, ¿eh? No fue un regaño. Mira este otro, Romanos 11, versículos del 7 al 8. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. ¿A quiénes? A los endurecidos. Ahora, ¿cuál es la característica de un endurecido? Sí, pero a ver, díganme el nombre de algo que sea duro. Una piedra. Pregunto, si yo tiro una piedra de aquí hasta la pared que está duro y pega la piedra contra la pared, ¿le duele a la piedra? Entonces de lo que nos habla es de insensibilidad. El que es insensible no oye, su corazón ya no recibe la palabra. Se tira la semilla y cuando la semilla cae en el corazón de esa persona, rebota, ¡pum!, se va para otro lado. No pega. El corazón del que es sensible, cae la semilla y se empieza a penetrar y a echar raíces y echa sus hojitas. Pero en el insensible no. Tenemos que buscar la sensibilidad. Cuando tú sientas que ya no eres sensible, llora y pídele al Señor: quiero ser sensible. No puede ser que si una persona está haciendo descender la presencia de Dios y él está tocado o ella está tocado por la presencia de Dios, no puede ser que los demás sean insensibles. Te quiero preguntar algo y te va a parecer ridículo. ¿Yo estoy aquí o no estoy aquí? Porque me ves. Va, otra pregunta. Pero aquí no me contestes si no estás seguro. ¿El Señor está aquí o no está aquí? Está aquí, pero a Él no lo vemos, pero lo sentimos y sabemos por la palabra que está aquí. El problema es que si yo, a pesar que Él está acá y Él nos está hablando a través de la palabra, si yo no escucho, es porque soy insensible. Porque le aseguro, si viene Jesús aquí y empieza a predicar, hasta los perros se meterían aquí a la iglesia para escuchar. Eso no fue un decir, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es el que habla a través de la palabra. Entonces escuchemos. Otro. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. A ver, ¿por qué alguien no escucha, no oye? Por mundano. Porque no es de Dios, y aquí pone la equivalencia. No es de Dios, es del mundo. Es mundano porque es carnal. Sus pensamientos no están arriba, están abajo. Entonces ahí tenemos un problema. Porque si yo me comporto carnalmente, yo no estoy recibiendo la palabra. No puedo, es imposible. Es decir, un carnal, ¿quién es? El que tiene muchas costumbres del mundo. Están los muchachos ahí, dice, un día de esos hay que hacer una actividad así bonita, por cierto, ¿verdad? Ya la vamos a hacer. Y dice, están en una reunión de cristianos y dice, contemos chistes. Es válido contar chistes, hermanos.
Y empiezan todas, yo cuento uno y se lo cuento, ¿verdad? Y todos, pero de repente aparece don Cárnica, aparece el carnal y se dispara uno de este calibre. Y todos los demás, sí daba risa su chiste, pero muy vulgar. Entonces todos se quedan así. Y él, encima de que se dio cuenta de lo que dice, muy religiosos ustedes. Ahora el problema son los que no tienen problema. Ahora el que le hiede la boca está diciendo que los otros tienen caries, cuando él es el que le hiede. El que es carnal no escucha. Te voy a decir algo, pero esto sí es confrontativo. Yo no te digo que no tengas amigos que no sean cristianos. Tú puedes tener amigos donde quieras. Hasta una canción, yo solo quisiera tener, ¿cómo es? 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Decía uno ahí, ¿verdad? Pero tan bonito que tener amigos. Pero de repente, si tú tienes más amigos en la calle que en la iglesia, te vas a ver en un problema. ¿Cuál es el problema? Que van ellos a empezar a contar chistes, pero solo de Pepito. Sí sabes cuáles son esos, ¿verdad? Son chistes de velorios. Y van a empezar, y lo que te va a pasar es que vas a estar oyendo sabes que no te tienes que reír, pero cuando sí te estás va a reírte ahí. Llega un hermano, se acerca y todos ríen, ¿verdad? ¿Por qué? Estás viviendo una doble vida. Te despertaron tu carnalidad y ahora ¿cómo la duermes? Hay que tener cuidado. ¿Sabes qué es mejor ahí? A la primera que sientas que te está dando risa, ya me voy, que pasen feliz noche. Te vas mejor. ¿Sabes lo que va a pasar? Que te van a empezar a acosar. Si te vas, ya no vengas. Ahí es tu oportunidad. Pues ya no vengo, me voy. Deja que te estén extorsionando tus amigos, hombre. Aquí no aceptamos que nos hablen de Dios. Ya te están diciendo y fuera. Te están diciendo de una vez. No, yo no hablo de Dios, soy cristiano, pero yo soy calladito, carnalito, diría yo. Entonces, elige tus amigos, elige gente que te edifique. Pero si tienes amigos que no te edifican, al menos que no te contaminen, pues. Amén. Y cuidado con las costumbres del mundo. Apocalipsis 9:20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. A ver, ¿quiénes no escuchan? Los ídolos. Te quiero preguntar algo. Yo, como miro a todos los hombres así bien cuadrados, no se van a sentir mal por lo que voy a decir. Es una verdad, pero a veces hay que maquillarlo un poquito. Pregunto, ¿es malo hacer pesas? ¿Es malo hacer ejercicios? No. Pero cuando vas al gimnasio y empezar, ahí ya te estás pasando la línea. Ya te estás hasta idolatrando. ¿Y qué le pasa a esa gente? Que ya no se conforman. Les salió un músculo aquí, ahora quieren tener uno aquí atrás. Y de repente quieren tener músculos donde ni siquiera la ciencia ha determinado que hay músculo ahí. En todos lados quieres tener músculos. Gente que se idolatra por su cuerpo. ¿Cómo vas a saber que alguien no idolatra su cuerpo? Que aunque hace ejercicios y tiene aquí, no el six pack, porque creo que son 8, ¿verdad? El 8 pack. Aquí, 1, 2, 3, 4. Todavía tiene uno más abajito aquí, pero poquito, pero sí le sale, ¿verdad? Está bien cuadrado.
¿cómo ves que él no idolatra su cuerpo? Que aunque está así, va a una alberca y con playera. No, no estoy diciendo que está malo no usar playera, no, eso no. Va, en la iglesia, no, tampoco en la iglesia. Vamos a una actividad a jugar básquetbol. Él está así, pero él no anda convenciendo a todos. Pues, como hay que así diferenciarnos, quitémonos la camisa para que lo miren. Bueno, a algunos les pediría uno, por favor, no te quites la camisa. Esa barriguita cervecera rara, pura, ¿cómo es? Pura tripa con nudo. Entonces, otra cosa, uno se podría volver idólatra de los logros que uno ha obtenido. Tú has escuchado gente que tú le dices, mi nombre es Carlos, y el suyo, yo me llamo licenciado Jorge no sé qué. Y uno dice, o sea que su mamá sí le puso licenciado. Qué rara su mamá. No, es que es mi profesión. Va, entonces no es su nombre. Como decía aquel, dígame licenciado. Esas diario las vieron ustedes, ¿o sí? Dígame licenciado. ¿Por qué? Es como que si yo te dijera ahorita, bueno, a partir de ahora yo soy pastor ingeniero. Perdón, pero ¿y qué? Eso no tiene nada que ver. Pero hay gente que sus logros, ay Dios, mírenlos, aquí están. Yo no digo que si tú eres medallista olímpico y tienes trofeos, medallas en tu casa, reconocimiento, está bien. Pero que a cada rato estés publicando. Ahora le tomo foto a la medalla que gané hace 23 años en esta competencia. Y esta medalla fue peleada. Y vas a tomarle para que te digan, a la que pilas eres, qué bueno eres. No hay nadie como tú. Esos días me suena a idolatría. Cuídate, porque los ídolos no oyen. Amén. No hagas un ídolo de ti. Ya voy terminando. Lo que siempre dice un pastor. No, pero de veras, mira, ya 1 minuto, 20 segundos me quedan. Mateo 10 del 13 al 14. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces, ¿quién no oye? Los que son indignos. ¿Sí? Cuidado. Ahora, solo te muestro aquí, rapidito. Si quieres, al final le tomas foto, pero son varios. Aquí hay algunos, han de haber más, pero algunos indignos que menciona la Biblia. Nabal era un hombre al que no se le podía hablar. Él creía que tenía la razón en todo. Él dice la Biblia que era indigno. Seba era un rebelde a quien le gustaba dividir. Le quiso dividir el reino a David. Los que traman el mal y hay fuego en sus labios, estos también son indignos. Es decir, solo haciendo planes para lastimar a los demás andan. Y sus palabras llevan fuego. El que se levanta contra lo honorable. Ahí estás tú sirviendo y ahora usas corbata. Porque estás sirviendo, le estás sirviendo al rey. Y viene alguien y te dice, ¿y qué? ¿Ahora te sentís pastor o qué? Ya está tirándole a cortarle las ramas al pobre que está tratando de hacer algo distinto. Por cierto, no te vayas a dejar que alguien te decepcione de esa manera. Tú sigue en tu caminar y vas a ver frutos. Pero hay gente que se levanta contra lo honorable. Los que seducen para ir tras ídolos. Los asalariados. ¿Y qué va a haber? ¿Qué van a dar? Si no es a cambio de algo, no hacen las cosas. Tú haz las cosas porque amas servirle a Dios. No lo hagas
Es que yo no hago eso porque ni las gracias me dieron. No, hombre. Porque uno mira a un asalariado al que le dan dinero. Pero antes, por eso se llama asalariado, viene de sal. Porque antes a la gente le pagaban con sal. Porque la sal le servía para mantener sus productos conservados. Entonces no le pagan con dinero. Pero no esperes un salario por lo que haces para Dios. Amén. Los hijos de Elí, ellos dice la Biblia que no conocían al Señor, menospreciaban las ofrendas. Y por último, los indignos menosprecian la autoridad. Te para un policía y lo primero que le dices es, sobre todo si aquí no hay muchos, pero si tienes cierta altura y te para un policía que mide la mitad que tú y te le quedas como que dice, hermano, perdón, pero mi altura, pero también los chiquitos, ¿va? Los chiquitos son bandidos. Miran a alguien alto. De veras. Yo tuve un trabajo en donde yo iba a unas comunidades. Guatemala es un país muy diverso y tiene muchas comunidades indígenas. Pero fíjate que yo iba a un lugar en donde no acostumbraban ver gente así güera. Y cuando yo llegaba, los niños y las señoras, que es los que encontraba uno en la casa, ¿verdad? Yo miraba cuando se escondían los niños en sus casas que eran de madera y solo quedaban las orillitas entre madera y madera. Y yo pasaba caminando a la par de su cabañita y ahí estaban metidos. ¿Sabes qué me gritaban? Andate, canche. Canche es allá, güero. Andate, canche, no te queremos aquí. Me decían los niñitos. Y oía al fondo a la mamá va a reírse. Entonces me menospreciaban porque no era como ellos. Entonces el menosprecio se puede dar del pequeño al grande, del grande al pequeño. El problema es cuando hay una autoridad. No menosprecies una autoridad porque él no tiene autoridad porque sea grande, pequeño, gordo, flaco. Es que tiene autoridad porque se la delegaron. Tú no puedes decir al presidente municipal, ¿y usted quién es? Si yo ni voté por usted, no importa si no votaste por él. Es el presidente municipal y merece una honra por lo que es él. Tú no puedes pararte. Ahí está el presidente municipal y vas en el auto, bajas el vidrio y le tiras una tapa. No. Si haces eso, eres indigno. Tú tienes que respetarle. Es una autoridad. Y si tú vas al Palacio Municipal y hay una señora trapeando ahí, esa señora es la autoridad de ese lugar que está trapeando. Y si te dice, no pase ahí, y pues yo paso. Si eres así, eres indigno. Tú ahí te tienes que sujetar. Ella es la que tiene la autoridad. Ay, bonita la autoridad, ¿verdad? Porque regularmente el Señor pone a la gente que pone con autoridad, es gente que a nuestros ojos no son dignos. Y los que no somos dignos a veces somos nosotros porque no lo reconocemos. He dicho. Ya me golpea también. Entonces, eso era todo lo que les quería decir. ¿Por qué no oramos? Yo quiero aprender a escuchar. Todo lo que Dios me diga lo quiero escuchar, lo quiero oír, lo quiero guardar en mi corazón. No quiero dejar a caer nada a tierra. Si tú tienes sed y yo destapo esta botella de agua y digo, al que quiera que venga, y tú tienes sed y yo empiezo a derramarla aquí, el que tiene sed viene y pone el agua. ¿O no? Bueno, eso esta vez por el orgullo no lo haríamos, pero vas al desierto y ya no aguanta el agua y viene alguien, abre una botella, peor si es de Coca-Cola, ¿va? Y empieza así, y le caen hasta hielitos del agua. Te aseguro que vas
abre la boca y dices que no se desperdicie nada. Yo quiero ser sediento de la palabra. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, enséñame a escuchar, enséñame a oír tu voz, que no menosprecie tu palabra. Hazme un discípulo, Señor. Hazme alguien espiritual, que no haya carnalidad en mi corazón. Enséñame a aceptar la corrección, a no menospreciar a la autoridad, a ser alguien digno, Señor. Permite, Señor, que toda idolatría que yo pueda estar haciendo de mí mismo sea quitada en el nombre de Jesús. Por favor, papito, yo te ruego que cuando tú hables, mi oído esté abierto para escuchar tu voz, y que tú no digas cuando yo sea llamado a cuentas: te lo dije, y yo no recordar cuándo lo dijiste. En el nombre de Jesús, bendice a estos jóvenes, Señor, que toda instrucción que venga a sus vidas por boca de sus padres, por boca del ministro que les cubre, por boca de aquellos que tú pongas alrededor de ellos para hablarles, que puedan escucharlo, Señor. Por favor, destapa nuestro oído de toda impureza. Abre nuestro oído, por favor. Enséñanos a oír. Si tú tienes fe, pon tu manita en tu oído y dile: Señor, yo quiero aprender a oír. Yo quiero aprender. Yo no quiero dejar caer una sola de tus palabras a tierra. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero aprender tu lenguaje. Quiero entenderlo. Y quiero que se manifieste en mí el que me parezco a ti por la forma como hablo. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Bendícenos. Te lo rogamos, papito lindo. Te rogamos. Bendice a estos muchachos. Bendice a estos jóvenes. En el nombre poderoso de Jesús. Creemos, papito, que esta palabra es tuya, Señor. Siempre tienes una palabra nueva para nosotros, Señor. Te pedimos, Papito Santo,